Derivadas, regla de la cadena, derivadas de funciones de una variable y derivación de la función compuesta. La conocida regla de la cadena se puede encontrar expresada mediante diferentes fórmulas, todas equivalentes. Por ejemplo, la primera que aparece aquí es f, dentro de f una función g. Nos tenemos que quedar con que al derivar, primero se deriva la función exterior dejando igual esa g de dentro y después se multiplica, siempre un producto en medio, por la derivada de la función de dentro. La siguiente formulación como f o g es completamente equivalente. De hecho, f o g es la forma de expresar f de g de x. Estas dos serían iguales. Y lógicamente la derivada también. La última expresión es equivalente, se utiliza mucho también en los textos. A esa g se le llama función u. De manera que al derivar sería la u, sería el papel que jugaba antes g de x. La expresión ahora resulta un poquito más corta. La derivada de y es, pero siempre es lo mismo. La derivada de la función externa, un producto y la derivada de la función interior. Al derivar, por tanto, tenemos que ir desde fuera, desde la función más externa que es f, y después la derivamos, producto, hacia adentro, la función u. Para ver todo esto es mucho mejor mirarlo con un ejemplo. Una función muy sencilla como y seno de x está compuesta del seno por un lado y dentro, como decíamos, el 2x. Luego a la hora de derivar tenemos que derivar primero el seno, cuya derivada sabemos que es coseno, de forma que si lo que hay en el interior es solo una x, la derivada es coseno de x. Pero si como en este caso es seno de u, de una función u, derivaremos como coseno y después tendremos que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Esa u' en el caso de seno y coseno se suele situar adelante por comodidad, simplemente por no confundirla con la u de dentro del coseno. Bien, es decir, derivamos el seno sin tocar nada más, muy importante, este es un fallo habitual, cuando se deriva el seno no se toca el 2x de dentro y después se pone el símbolo del producto, se multiplica y se deriva el 2x. Aquí tenemos hecho en verde el primer paso, derivada de seno, coseno, sin tocar el 2x. Es como que hubiéramos derivado esta parte ya y ahora nos queda un producto y derivamos el 2x, cuya derivada es 2, que es lo que se ha hecho aquí. Normalmente cuando la función es sencilla esto se hace en un único paso, hasta aquí, se empieza por aquí. Y el resultado sería 2 coseno de 2x. Se deriva, como hemos dicho, de fuera hacia adentro. El punto este está puesto en rojo para remarcar que se enlazan las derivadas mediante productos. Siguiente ejemplo, muy similar, pero lo hemos complicado un poquito más con un cubo. Es seno de 2x al cubo. Hay que tener cuidado porque esta es la función más exterior ahora. Así que tenemos por un lado que derivar el cubo, que sabemos que se deriva pues pasándolo hacia atrás como viene aquí, restando 1 en el exponente, pero claro, lo que hay no es una x, sino que es un seno. El seno también lo vamos a tener que derivar como coseno. La función más exterior, como decíamos, es el cubo, después va el seno y por último el monomio 2x. Por tanto, primero se deriva el cubo, que es 3 por y lo que tenemos al cuadrado, pero sin tocar esto que tenemos dentro. Con esto hemos derivado el cubo y el resto sería derivarlo de dentro. Esto ahora lo copiamos igual y derivamos la derivada del seno, que es el coseno. Del cubo ya nos hemos olvidado, vamos hacia adentro. Tenemos coseno y 2x que todavía no lo podemos derivar. Ahora viene su derivada. Por último, copiamos lo que ya hemos derivado y nos viene la derivada de 2x, que es 2. Todo esto, como os decía, cuando se adquiere práctica, los dos primeros pasos se saltan y se pasa directamente a este. Bien, tiene que hacerse un poquito de simplificación obteniendo este resultado. Una vez más, recalcamos que se deriva de fuera hacia adentro, enlazando las derivadas mediante productos. El tercer ejemplo es aún más complicado, más funciones. Tenemos por un lado logaritmos, seno, exponenciales, cuadrado. Lo primero, como siempre, detenerse unos segundos a mirar cuál es la función más externa de todas, que en este caso es el cubo. Después iría logaritmo, dentro está el seno y dentro la exponencial con el sumatorio, o sea, el sumatorio, la exponencial y el 1. Si alguna vez os surge una duda sobre cuál es el orden de estas funciones, basta con introducir un valor de x. Si, por ejemplo, ponemos x es igual a 1,
lo vamos a introducir aquí, le vamos a sumar el 1, luego de este resultado vamos a hallar el seno, de este resultado vamos a hallar el logaritmo y por último vamos a elevar al cuadrado. Bien, pues este es el orden inverso al de la derivación, porque tendríamos que ir de fuera hacia adentro. De modo que ahora primero derivamos el cuadrado, hemos dicho, luego el logaritmo, luego el seno y luego el ex más 1. Si hacemos todo en un paso esta vez, nos queda, derivamos el cuadrado, es 2 por, y el resto ni tocar, logaritmo del seno de e a la x más 1. Siguiente, ahora tenemos que derivar el logaritmo. 1 partido, todo esto mirando en las tablas, lógicamente, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido lo que hay en su interior por la derivada de lo que tengamos dentro. Así que ahora nos toca derivar el seno. La derivada del seno es el coseno. Y una vez más, lo del interior no se toca. Y por último nos queda derivar e a la x más 1, cuya derivada es e a la x. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo.